El día de hoy, 29 de septiembre del 2020, en la conferencia matutina del presidente de la República, dio una cátedra de la forma en que los grupos conservadores de derecha a nivel internacional se movilizan para tratar de derrocar a gobiernos electos de manera totalmente democrática, como es el caso de México. Fíjense, pero además el presidente es muy generoso y además también es una gente muy honesta, y él dijo: en el momento que yo ya no cuente con el apoyo del pueblo, pues me voy a Palenque. Dice, no tendríamos que esperarnos hasta la consulta. Dice, si en un momento dado pues la derecha, los grupos conservadores movilizan 100,000 gentes y además el resultado de las encuestas no me favorece, pues el presidente prácticamente dijo: yo no estoy, forzando ninguna situación, y además ni estaría ya en un cargo si yo veo que realmente la mayor parte del pueblo estuviera en contra del proyecto que él está encabezando. Digo, eso es una cosa con mucha claridad, muy honesta, y seguramente él plantea este tema porque de la experiencia que se ha visto en otros países, la derecha, las oligarquías nacionales, ligadas a la oligarquía internacional y a las grandes transnacionales, pues han promovido el derrocamiento de muchos gobiernos, y después de eso viene un baño de sangre. Tal vez uno de los pasajes un poco lejanos en la historia, pero que nos da muestra de ellos, fue el derrocamiento del presidente Salvador Allende. O sea, en 1970 Salvador Allende ganó la elección con una mayoría extraordinaria, resultado de la Unidad Popular, que fue la alianza de 5 agrupaciones políticas, entre ellos el Partido Socialista Chileno, al cual pertenecía Salvador Allende, el Partido Comunista Chileno, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el MAPU y el MAPU Obrero y Campesino. Entonces, la Unidad Popular, por la vía electoral pacífica, consiguió un triunfo importante y llevó a Salvador Allende a la presidencia. 3 años después, después de amenaza, chantajes, presiones, sabotajes de los grupos de la derecha internacional y del imperialismo norteamericano, vinieron las elecciones para el poder legislativo, y la Unidad Popular aumentó el porcentaje de votos, es decir, aumentó la confianza del pueblo en el proyecto de Salvador Allende. Ante esta situación, pues la Agencia Central de Inteligencia, los transnacionales, la ITT, pues promovieron con recursos económicos impresionantes el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Es decir, cuando un gobierno democrático emanado del pueblo, que sirve a los intereses del pueblo, choca con los intereses de las grandes transnacionales, los que hablan de mucha democracia promueven movimientos antidemocráticos para derrocar esos gobiernos que están a favor de su pueblo. Más recientemente, pues hemos visto el periodo de las llamadas revoluciones de colores, donde ya no es secreto que George Soros, también uno de los grandes mega especuladores a nivel internacional, pues promovió, financió, auspició movimientos sociales que desafortunadamente, por el nivel de conciencia de los pueblos y sobre todo por el manejo de los medios de comunicación y las fake news y muchísimos recursos, derrocaron a gobiernos en distintos lugares, sobre todo de Asia y de África. Y más recientemente, pues son todas las presiones y las agresiones del gobierno norteamericano en contra del gobierno, por ejemplo, de Nicolás Maduro, que ha resistido porque el gobierno venezolano, a pesar de todas las fake news, está contando con el apoyo mayoritario del pueblo de Venezuela por la infinidad de programas que ha hecho tanto el gobierno de Hugo Chávez como posteriormente el gobierno de Nicolás Maduro. Programas que son similares a los que se aplican en México y en algunos todavía tienen una cobertura mayor. Por ejemplo, el programa de vivienda en Venezuela que inició Hugo Chávez, que continuó Nicolás Maduro, en este momento ya ha construido más de 3 millones de viviendas a bajo costo.
Si tomamos en cuenta que cada vivienda pudieran vivir en promedio 4 personas, sería que estos gobiernos han proporcionado vivienda a, pues son 3 por 4, 12 a 12 millones de venezolanos, que es la tercera parte de toda la población de Venezuela. O sea que gobiernos democráticos al servicio del pueblo, la táctica ya sabemos es desacreditarlos a través de las fake news y mover una buena cantidad de recursos económicos para fracturar las Fuerzas Armadas, promover el golpe desde las Fuerzas Armadas o meter grupos de mercenarios infiltrados para, repito, ir creando un ambiente que luego a través de los grandes medios de comunicación de las oligarquías nacionales e internacionales exijan la renuncia de los presidentes. Y lo mismo pasó en Bolivia. Solo que en Venezuela no han podido, a pesar de que hubo el presidente autoproclamado en Bolivia, en Venezuela, no han podido. En Venezuela pudieron temporalmente, pero es la misma táctica. Y en México, pues ya no la sabemos la receta, es lo mismo, porque son muy predecibles. Entonces hoy el presidente, el licenciado López Obrador, recordó, por ejemplo, que en el año 2006, porque así lo confesaron posteriormente, algunas de las cámaras empresariales gastaron millones de pesos para difundir a través de los medios de comunicación una propaganda incisiva, anticomunista, declarando además que López Obrador era un peligro para la nación, y a través de eso y el control de la mayor cantidad de los medios de comunicación, pues lograron crear un estado de ánimo que además del fraude electoral se complementó para impedir la llegada de López Obrador a la presidencia de la República desde el 2006. Pero repito, recursos económicos de grupos empresariales, recursos económicos de las empresas transnacionales, incluso del gobierno norteamericano, sobre todo a través de sus agencias como la Agencia Central de Inteligencia. Cuarta, utilización del grueso de los medios de comunicación con las noticias falsas o las fake news para influir en la opinión pública de los ciudadanos de ese país. Y después, pues ya movilizaciones, que son pequeñas, ya hemos visto ahora, porque afortunadamente están las redes sociales, como recientemente en relación a México sacan en uno de los canales importantes de televisión una noticia que sucedió en Canadá y la asocian como si hubiera pasado en la Ciudad de México. O también hemos visto cómo filman en algún país de América hechos que consideran que pasaron en Irán, por ejemplo. No, pues afortunadamente, como dice el presidente, el pueblo de México ahorita es uno de los pueblos más concientizados en todo el planeta. Y a pesar de que están todas estas campañas de rumores, de desprestigio y mucho dinero circulando por todos lados, y por ejemplo el día de ayer la utilización de la movilización del movimiento feminista, que lógicamente el movimiento feminista es un movimiento legítimo, que además nosotros coincidimos totalmente con los planteamientos avanzados de los grupos feministas, pero otra cosa muy diferente son los grupos de infiltrados que incluso llegan ahí hasta con martillos, cuyo objetivo central pues es causar destrozos, tergiversar el movimiento. Pero eso igual lo sabemos, o sea, son grupos de infiltrados bien pagados, bien aleccionados, incluso algunos con entrenamiento en el extranjero, para tratar de orientar un movimiento que tiene demandas legítimas, pero sacarlo del cauce original, generar violencia y después pues decir, por eso el presidente en la mañana dijo, no caemos en provocaciones, porque ante cualquier agresión que hubiera de policías hacia los manifestantes, pues eso lo magnificarían a nivel internacional, porque aquí en México además realmente no tienen el apoyo del pueblo. Pero ya sabemos que esto lo utilizan para movilizar a la prensa a nivel internacional y tratar de dar una imagen de México donde hay un gobierno represor, insensible al pueblo, insensible al tema del feminismo, etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente falso. Si hay un gobierno
que está expresando de manera muy clara en la práctica, no de palabra, digamos, la equidad de género, pues indudablemente es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, no de hoy, además no es nuevo porque él mismo lo dice, no estamos por moda, estamos por convicción en esta idea de que la mujer debe tener una participación equilibrada al lado de los hombres. Y lo mostró desde su gabinete, desde la integración de su gabinete en el 2000 como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y ahora lo demuestra igual a nivel federal. La integración de las mujeres, defender los derechos de las mujeres por parte del gobierno federal, pues es uno de los elementos centrales del mismo. Pero repito, qué bueno que él lo planteó, no hay que caer en las provocaciones, hay que diferenciar demandas legítimas, en este caso del movimiento feminista, de los grupos de infiltrados. Y él sí habla de que en el 2006 cámaras empresariales incluso aceptaron, porque así ya está hoy comprobado, su participación con recursos. Pues ya sabemos que hace unos meses se difundió un video donde sobre todo Pedro Ferriz hizo su planteamiento, delineó su estrategia, que es esta que estamos diciendo. O sea, ellos decían en su estrategia, lo primero es ganar las elecciones en el 2000, ganar una mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 y empezar desde allá a socavar más fuertemente la personalidad del licenciado López Obrador para que en el 2022, donde está planteada la consulta popular, pues se pueda hacer un gran movimiento en contra del presidente de la República. Pero para eso pues van a utilizar lo que han utilizado, repito, en otros países. O sea, los grupos de provocadores y de infiltrados, que está bien claro que están pagados, aleccionados, entrenados para desvirtuar los movimientos sociales. Muy bien. Aparte de eso, otro tema importante que se trató para que vayamos viendo toda la cuestión de la concepción ideológica de los grupos de la derecha, y es a lo que quieren que regresemos, pero no vamos a regresar, es por ejemplo las declaraciones que hizo en la década de los 70 en ese momento rector de la Universidad Nacional Autónoma de México en relación a que ya teníamos muchos médicos especialistas, que ya el mercado de la salud pues ya no debería crecer en el país. Ya desde entonces empezaban a vislumbrar catástrofe que tuvimos en todo el periodo neoliberal, donde dejó de apoyarse la creación de recursos humanos especializados en el tema de la medicina, donde hubo restricción del gasto social en medicina, en el área de salud, donde también pues las universidades que debieron haberse construido para seguir formando médicos y personal especializado en salud se dejó abajo. Pero fíjense bien quién lo dijo en ese tiempo y luego cómo lo apuntalaron, el que fue rector de la Universidad, Soberón. No, pues fíjense nada más el contraste. En ese tiempo la Organización Mundial de la Salud planteaba que para el año de 1985, para el año 2000, para el año 2000, debiera proyectarse en todo el mundo que por cada 500 habitantes debiera existir un médico o personal paramédico. Para el año 2000, por cada 500 habitantes. Cuba logró esa meta en el año de 1985. Fíjense nada más. Se adelantó 15 años a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Pero mientras Cuba lograba esa meta 15 años antes, Soberón declaraba que ya prácticamente en el tema de la formación de médicos y especialistas, pues ya México estaba saturado. ¡Qué error! Pero realmente no era error, porque lo que se estaba vislumbrando era la privatización del sector de salud de nuestro país. Y entonces, para el año 2000, que la Organización Mundial de la Salud planteaba esa meta de que debía haber un médico por cada 500 habitantes, Cuba para el año 2000 ya tenía un médico por cada 176 habitantes. Y México, Estados Unidos, Canadá, países europeos, no han a estas alturas ya del año 2020
no han siquiera cumplido esa meta que planteó la ONU para el año 2000. Hay 20 años de retraso. ¿Por qué? Porque ya hoy vamos sabiendo que hay una intencionalidad clara de ir reduciendo la población mundial y que el otro tema pues es que solamente gocen de salud o de buena salud o tengan los elementos médico, técnicos, científicos para preservar su salud la gente de recursos económicos. Era la orientación privatizar la salud. Bueno, pues dice el licenciado López Obrador que no es una cuestión personal, sino es una cuestión de concepción, de proyecto. Y aquí el proyecto es uno muy diferente, que consiste, como lo mencionó ayer él, en un balance que hizo de los 100 puntos que se comprometió el día que tomó posesión. El tema es que el Estado mexicano se compromete a dar salud gratuita para todos los mexicanos. Medicinas gratuitas, consultas gratuitas, intervenciones quirúrgicas gratuitas. Ese es el tema central. Y para eso necesitamos ahora, pues, que alrededor de 40,000 médicos o 30,000 por lo menos se especialicen y van a recibir su beca mínima de 18,000 pesos mensuales para especializarse en el extranjero. Porque aquí en el periodo neoliberal no se creó la infraestructura suficiente para hacerlo aquí mismo en el país. Y además que ya se contrataron más de 40,000 médicos y va a seguir la contratación hasta llegar alrededor de 85,000. Y la basificación de personal médico. Es decir, este gobierno emanado del pueblo dedica recursos importantes para uno de los temas centrales, la salud de su pueblo. Entonces, pero son proyectos totalmente antagónicos, diferentes. Repito, por un lado, el periodo neoliberal era privilegiar a una minoría con todo y desproteger a la inmensa mayoría de la población en todos los países del planeta. Pero ese modelo ya fracasó. Y afortunadamente en México el presidente ha dicho en varias ocasiones que él decreta el fin de las políticas neoliberales. Y no se ha ajustado ya a políticas neoliberales. Al contrario, es políticas a favor y en beneficio de nuestro pueblo. Pues muy bien, si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que podamos estar en comunicación. Apreciamos mucho tus comentarios y los esperamos. Que tengas muy buen día y muchas gracias.